Bienvenidos al podcast Página 2, el podcast periodístico del diario La Prensa. Mi nombre es Rodrigo Noriega, consejero editorial y editor de opinión de este diario. Hoy contamos con la magnífica presencia de nuestra súper invitada Maritini Icea, periodista investigadora de La Prensa. Maritini nos va a contar un poco su experiencia investigando las irregularidades en las compras durante la pandemia aquí en Panamá. Maritini, bienvenida a Página 2. Gracias, Rodrigo, Miguel, y bueno, bienvenidos a todos los internautas, nuestros lectores y también ahora oyentes para La Prensa Multimedia. Gracias por la oportunidad. Ahora quiero que conversemos un poco sobre la investigación que hicimos y titulamos Ventiladores, el soplo de la opacidad en la pandemia. Correcto, Maritini. Cuéntanos un poco, refrescanos la memoria, ¿cómo fue este proceso de compras? En esta investigación nosotros revelamos, encontramos unos patrones interesantes en estas compras, como por ejemplo que el Ministerio de la Presidencia, que era quien se encargaba de las compras de los insumos médicos, había invitado a empresas que nada tenían que ver con insumos médicos y mucho menos con ventiladores, sino que se dedicaban a otras cosas, como por ejemplo la seguridad, las armas, las telecomunicaciones. Encontramos que estas compras fueron por invitación de parte de la presidencia. Nosotros le preguntamos, tanto al MINSA como a la presidencia, por qué se invitaron a empresas que no tenían nada que ver en este sector de los insumos médicos, ni mucho menos de los ventiladores de soporte humano. Y esa fue una pregunta que nunca fue contestada, quedó en el tintero. Nosotros encontramos también que de las empresas que vendieron ventiladores al Estado, solamente 4 estaban dedicadas con trayectoria en la venta de estos equipos. El tema de los insumos médicos es un sector muy regulado por las autoridades del Ministerio de Salud, porque estamos hablando justamente de equipos de los cuales depende la vida o la muerte de una persona, que requieren de un seguimiento postventa, de una serie, no es como quien vende, no sé, un cuaderno, un lápiz, es otro tipo de productos más especializados. Entonces, obtuvimos una lista de unas 13 compras, 13 empresas de distintos sectores que iban a suplir de ventiladores, en este caso al Estado. Solo 4 estaban dedicadas a vender esta clase de equipos, los ventiladores. El resto vendían insumos desechables, mascarillas, de otro tipo. No tienen ni tenían el certificado, por ejemplo, de oferente que les permite vender estos equipos. El MINSA tiene, por ejemplo, para este sector un catálogo, y ellos tienen que avalar en una comisión técnica los equipos que vende cada empresa. Es, como les decía, un sector bastante regulado. Entonces, nunca supimos por qué se les compraron equipos a empresas y se les ofreció la invitación a empresas que nada tenían que ver con este tipo de actividad. Pedimos por ley de transparencia al Ministerio de Salud y también a la Presidencia los detalles de las cartas de esta lista que obtuvimos. Tampoco hubo una respuesta. Estas compras de insumos médicos no están publicadas en el portal de Panamá Compra en la mesa COVID. Tampoco han sido respondidas por ley de transparencia a esta petición, pese a que el vicepresidente dijo desde finales de abril que se comprometía y que había dado instrucciones a que se publicaran todas estas compras. ¿Qué encontramos? Que de las ventas, las entregas de estos ventiladores, por ejemplo, el importador o la empresa que entregó la mayor cantidad de equipos de ventiladores, en este caso se llama Primo Medical Group, en las importaciones de la aduana no hay ningún registro de estos equipos. Entonces nos preguntamos cómo entraron estos equipos al país, si realmente son del año de fabricación que dice la empresa, en 2015-2016, no lo sabemos. Tenemos la certeza de que no entraron en los últimos 10 años. Algunos proveedores sí facilitaron a la prensa detalles de importación, detalles incluso de la boleta del pago de impuestos, pero en este caso la empresa Primo, que fue la que más entregó los ventiladores con 32 equipos, no lo facilitó. Nosotros sí obtuvimos también fotografías de equipos médicos que están en el hospital modular, como por ejemplo ventiladores, que datan del año 2013. No sabemos exactamente con certeza quién lo introdujo. Sí pudimos contactar al fabricante, el distribuidor alemán,
aquí en Panamá y nos certificó que ellos no la habían entregado. Entonces nos queda la pregunta, ¿no? Si no fue la empresa Primo, que fue la única que entregó esta marca Drager en Panamá, y no fue el fabricante, ¿quién vendió estos equipos que datan, según la foto, desde el 2013? ¿Y a qué precio? Encontramos en la lista de precios que los precios eran muy diversos, incluso algunos por encima de los precios usuales que nos indicaron por parte de los distribuidores directos de fábrica de estos ventiladores. Perdón que te interrumpa, Maritini. Me parece sumamente importante lo que acabas de decir. Entonces, no hay constancia de que los ventiladores fueron introducidos a Panamá recientemente, y la propia empresa fabricante de los ventiladores dice que ellos no los han vendido. Así mismo. Entonces, por ejemplo, en este caso, quien vendió estos ventiladores, la mayor cantidad de ventiladores, estamos hablando de los ventiladores, la marca alemana Drager, se dedicaba hasta el año pasado, según su pacto social, a la venta y distribución de partes automotrices. Es una empresa que, si bien sí tiene la licencia de operante del MINSA, no está registrado y no tiene en su catálogo el producto ventiladores, porque es que se requieren ambas licencias. Si usted como empresario va a vender, por decir un ejemplo, curitas, un ejemplo hipotético, tiene que tener en su catálogo, avalado por el MINSA, por la Comisión Técnica, las curitas que usted va a vender, del modelo que usted va a vender, certificados por el Ministerio de Salud. En este caso, la empresa no tiene esa certificación. Entonces, estamos hablando de que la mayor compra de ventiladores lo hizo una empresa que, según la empresa, tiene más de 40 años en el sector, pero nosotros verificamos con más de 13 distribuidores aquí en Panamá, a los cuales llamamos, que están en la lista, incluso con la Asociación de Distribuidores de Insumos Médicos, nadie los conoce. Esa empresa nunca ha vendido ningún tipo de insumo ni al MINSA, ni a la Caja de Seguro Social, ningún tipo de insumo de ventiladores, no ha licitado. En su catálogo tiene otros productos que tienen que ver con sutura, no tienen nada que ver con respiración. Y por parte del MINSA y la presidencia, pues la opacidad de cuál fue el producto que realmente compraron, a qué precios se compraron, porque todavía esto no ha sido contestado. Y nos queda pues la duda realmente de la calidad de los productos que están a disposición de los pacientes por la pandemia. Productos que han sido instalados, entregados por los empresarios y que esperan su paga, aun cuando el MINSA y la presidencia han indicado que estas cartas fueron anuladas. Wow. Maritini, cuéntanos un poco, explícanos a tu audiencia cómo se investiga todo esto en tiempo de pandemia. Se supone que tú debes estar en cuarentena, en aislamiento social. Entonces, ¿cómo hiciste esta investigación? Sí, estamos en aislamiento social, todos estamos en la cuarentena, pero estamos trabajando, tenemos la data, tenemos los recursos que nos ofrece el Internet, los registros públicos, la data de importación de la página de la aduana, consultamos la página de Panamá Compra, en la cual deberían estar todas las compras del Estado, y existe un artículo sobre ello, ¿no? De que por constitución la transparencia es lo que debe apremiar. Pero trabajamos con las uñas, obviamente pues con nuestras fuentes, llamamos a las autoridades, tenemos los recursos digitales para hacerlo, para poder entregar el mayor producto, el mejor producto periodístico, siempre con el rigor y contactando todas las fuentes posibles. Para esta investigación por lo menos contactamos a unas 15 fuentes, los 13 de la lista de las compras que habría hecho la presidencia, más empresarios del sector, más la Asociación de Distribuidores, más la verificación en el MINSA de su registro de oferente, de los catálogos de este producto, de las importaciones de aduana, que verificamos en los últimos 10 años quiénes hayan vendido ventiladores. Y, por ejemplo, lo que le decíamos, que en este caso el mayor proveedor en la pandemia no tiene en los últimos 10 años ningún registro de importación de estos productos. Estamos hablando de la empresa Primo Medical Group. Maritini, ¿tú encontraste otras vinculaciones de esta empresa con otro consorcio, con otra licitación llamativa? Sí, encontramos también, y nos llamó la atención, que los directivos de Primo Medical Group coinciden con una de las empresas del consorcio
Salud, que se adjudicó una polémica licitación, que fue muy cuestionada, en la Caja de Seguro Social por 168 millones de dólares, que actualmente está suspendida para la distribución de medicamentos. Esa fue otro de nuestros hallazgos. Y ese hallazgo nos hace sospechar, quizás a ti y a mí que estamos en este negocio, nos hace sospechar de quizás algún tipo de favoritismo político, pero lamentablemente las autoridades, como tú has señalado, no han respondido, no han dado claridad de este tema, y esto obviamente queda en manos de la especulación. En manos de la especulación, y también nos preguntamos por la seguridad de los equipos que se han adquirido para atender a los pacientes por la pandemia. Recordemos que publicamos también, esa fue una publicación de mi autoría, que el Ministerio de Salud rechazó una compra millonaria a un proveedor sobre mascarillas para protegernos del COVID. Y este proveedor es el mismo, o uno de los que están en la lista de los ventiladores, un proveedor de armas, que no tiene nada que ver con salud, y se le compraron insumos médicos. Entonces, en aquella publicación explicábamos que la presidencia hizo la compra, cuando estamos en el MINSA nos dice que se rechaza la compra, eran 5 millones de mascarillas, más 4 millones de guantes. Finalmente, se aceptó una pequeña porción por parte de la presidencia de estas mascarillas rectangulares, sin visor. Tampoco sabemos el precio, pero sí el MINSA nos confirmó que no cumplían con los requisitos técnicos y por esta razón se habían rechazado. Entonces estamos hablando un poco de un, digamos, peloteo institucional por parte del MINSA y la presidencia, en el que no hay claridad, no hay una respuesta contundente a las preguntas de qué es lo que se ha entregado, cuál es la calidad de los equipos entregados, por qué se ha contactado y se ha contratado. Se invitó a empresas que nada tenían que ver con salud, y a las que tenían que ver con salud que nunca hayan vendido ventiladores ni insumos médicos relacionados a esta pandemia, al tema respiratorio. El precio de estos productos, la calidad de los productos, cómo se hicieron estas contrataciones. Son preguntas que nos quedan a nosotros en el tintero y que no han sido contestadas por las autoridades, mucho menos los modelos de los equipos recibidos, que por ley y por constitución deberían estar publicados en nuestra página de Panamacom para que haya transparencia en el uso de los fondos públicos. Maritini, ¿por qué crees tú que se ha intensificado en las redes sociales los ataques hacia tu trabajo, algunos incluso hacia tu persona? ¿Crees que eso pueda tener relación con estas publicaciones o fue casual? No me gustaría especular, no tengo certeza de esto, solo sé que son ataques de forma cobarde porque son personas que usan seudónimos, no se identifican, son publicaciones anónimas, en las que empiezan, por ejemplo, a decir que no se contactaron a los empresarios. Te comentaba que contactamos a 13, de los cuales solo uno no nos contestó, que está en Colombia, en Bogotá, los otros 12 nos contestaron, incluso les pedimos documentos de importación, certificaciones de la entrega de los productos, precisamente porque contábamos con esta opacidad por parte de las autoridades que no nos han dado respuesta en cuanto a las compras públicas. Entonces, para poder brindar el trabajo, además de la búsqueda de los documentos públicos, del MINSA, de la aduana, de los datos del registro público, de la constitución de la sociedad legalmente, hemos llamado a todos los empresarios que han estado en estas compras, que han sido invitados, hayan o no concretado su venta, y le pedimos documentación, que perfectamente ellos pueden decir que no tienen por qué entregar documentación a un periódico, porque no somos la autoridad competente, pero la mayoría sí lo hizo, entendiendo la voz de los medios de comunicación, en este caso los periodistas y mismos empresarios nos decían, entendemos su trabajo, se han dado compras irregulares, ahora parece que, nos decían ellos, ahora parece que quieren hacer las cosas correctamente, y no desde la presidencia, sino a través del MINSA, que saben las normativas que tenemos, pero nos han metido a todo el sector bajo la tela de duda, nos decían, y por lo mismo nos entregaron la documentación, salvo por ejemplo la empresa Primum Medical Group, que fue la que vendió la mayor cantidad de ventiladores para uso humano, que están hasta instalados, pero que no tenemos certeza de cómo entraron estos productos al país, ni cuándo, porque no hay registro de la aduana. Nos dijeron que a través de otra empresa
no especificaron cuál era esta otra empresa y tampoco facilitaron ninguna documentación. O sea, pero la empresa Primo Medical Group, tú en todo momento la contactaste, les diste Sí, por tus supuesto. datos, tus números de teléfono, tu correo electrónico, o sea, Así que ellos es, han tenido toda la oportunidad de contestar a tus preguntas y explicar todo este asunto, ¿no? así es. Así como hicimos con todas las empresas. O sea, que todas las partes sabían que se estaba haciendo esta investigación, conocían de qué se trataba, esto no fue ninguna sorpresa, ninguna encerrona, No, nada para así nada. cuestionable, para nada, porque primero la prensa no lo hace por ética periodística Así y es. segundo, Maritini sea una persona con muchísima ética para caer en ese tipo de prácticas. Entonces, realmente digo, la campaña sucia puede indicar otra cosa, ¿no? Que Sí, bueno, pero independientemente de la campaña, yo creo que si hay lectores que les preocupa la veracidad de la información, pueden leer los artículos y se van a encontrar que confirmamos con cada una de las empresas. No podríamos hacer un artículo de esta magnitud sin confirmar con las empresas cuando tenemos, por ejemplo, en este caso, una, una pared por parte de las autoridades, un silencio total por parte del MINSA y de la presidencia que no han contestado ni qué equipo se compró, ni por qué, no, por qué se contactaron empresas que nada tenían que ver con insumos médicos, el precio, qué fue lo que se les entregó, cuál fue la manera de contratarlos, qué equipos tienen en sus hospitales, porque todavía no lo han contestado, ni por ley de transparencia. Entonces, ahí ustedes pueden perfectamente revisar. La información de la página de la aduana está abierta al público, son datos públicos en la página web de la institución. La información del MINSA también está abierta al público, así como para periodistas. Ahí están quiénes son los empresarios oferentes, sus catálogos, sus certificaciones, si pueden vender, qué tienen en el catálogo para vender. Así que realmente todo es comprobable, ¿no? Siempre van a haber ataques. Yo creo que no le debemos dar la mayor atención, porque pues, como darle atención a un ataque anónimo, sencillamente son personas que se dedican a desvirtuar las informaciones periodísticas. claro, totalmente de acuerdo. Creo que es importante, sin embargo, hacer una rendición de cuentas del trabajo periodístico para que la audiencia no tenga ningún elemento de confusión ni se deje Así es. llevar por ninguna publicación en las redes sociales. Maritini, ¿qué le queda pendiente entonces de tus solicitudes de información a las autoridades? Recuérdanos, ¿qué le queda pendiente a quién? ¿A la presidencia, al Ministerio de Salud? ¿Qué, Sí. qué, En, qué, qué en queda este pendiente? caso, en este caso, nosotros hemos pedido por ley de transparencia, uno, que nos faciliten copia de las copias simples de las cartas de compromiso mediante las cuales se han comprado los insumos médicos, que sean ventiladores u otros insumos médicos utilizados por la pandemia. Nos referimos a todos los insumos médicos, ¿no? No nos los han entregado. Tampoco lo han publicado en el portal dedicado a esto, Panamá Compra. Esta petición la hicimos tanto a la presidencia como al MINSA. ¿Por qué? Porque la presidencia en una primera instancia tuvo estas compras en sus manos y luego, después de los escándalos de posible sobreprecio por compra de ventiladores, pasó al MINSA, recordemos. Entonces, está todo esto por contestar, pero tienen más de 15 días con nuestras peticiones y no nos han contestado. La ley de transparencia da 30 días, no sabemos si van a esperar al día 30 para contestar, pero sí recordamos que el vicepresidente de la República prometió e hizo públicamente en un acto público, en una conferencia, invitaba a la publicación de todas estas compras por la pandemia, lo que a la fecha no ha ocurrido, eso fue el 30 de abril. Ok. O sea, que tenemos una lista de pendientes de parte del Estado que esperemos que la pandemia no nos esté yendo de cumplir con la Constitución y la ley. Así Maritini, es. muchas gracias por ser parte de Página 2. Este es el podcast periodístico del diario La Prensa de Panamá. Hoy contamos con la periodista panameña Maritini Sea, de la unidad de investigación de esta casa editorial. Pueden leer a Maritini Sea en prensa.com y en La Prensa. Y los invito a que sigan este podcast, nuestra publicación periódica. Contamos con nuestro superproductor Miguel López. Soy Rodrigo Noriega. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima.